Entonces, este es el 90% de los casos, ¿ya? El 90% de los casos, ¿ya? ¿Qué más podría haber acá? Que disminuyen el flujo. Las trombosis, ¿no? Las trombosis o coágulos sanguíneos, ¿no? Coágulos, ¿ya? Trombo. ¿Ya? ¿Cómo que? ¿Qué más podría haber acá? En algunos casos se llama el vasoespasmo, ¿no? Vasoespasmo, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, hay esta angina muy característica, ¿no? Que se llama angina de ¿no? Así. Este tipo de angina, por ejemplo, cuando produce broncoespasmo y hay un caso clínico, ustedes se encuentran un caso clínico en un examen de un paciente que viene con dolor en el pecho, típico de una angina, ¿no? Dolor agarrándose el pecho, dolor, sudoración, ansiedad, vómitos, ¿no? Con síntomas vegetativos, todo eso, pero que tiene la pupila dilatada, ¿no? Y tiene antecedentes de consumo de sustancias prohibidas como cocaína y narcóticos, podría atribuirse a este tipo de angina o este tipo de disminución de flujo sanguíneo que provoca una isquemia, el vasoespasmo, ¿no? Puede ser producida por la cocaína, anfetaminas, todas esas cosas, ¿ya? Entonces, no perdamos de vista que el 90% de las isquemias por bajo flujo son las aterosclerosis. Y aumento de la demanda. ¿Qué provocaría un aumento de la demanda? Por ejemplo, si su compañera dice cardiopatía, sí, cardiopatías, que haya una hipertrofia, ¿no? Hipertrofia sobre todo ventricular, ¿no? De ventrículos, ¿no? ¿Qué podría aumentar la demanda? Que el corazón comience a latir más rápido, tal vez una arritmia cardíaca, ¿no? Una arritmia cardíaca. Tal vez, ¿no? Una hipertensión controlada, ¿ya? ¿Qué más podría haber? Perdón. Acá. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre? Alteración con el metabolismo tipo hipertiroidismo, quizás que aumenta el metabolismo en general. Ya, también, hipertiroidismo, está muy bien. ¿Ya? Generalmente acá se resume la mayoría de ellas, ¿no? Cuando hay una hipertrofia, ¿no? Ahora, también bajo flujo, también podría deberse a alteraciones de la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces acá tenemos la hipoxia, ¿no? La hipoxia y la anemia, ¿no? Ambos, si no lleva suficiente cantidad de oxígeno, provocaría que no haya el transportador necesario, que es la hemoglobina, ¿no? Ya, la anemia también produciría una alteración, un tipo, ¿no? Uno es el bajo flujo, otro es la alteración del oxígeno, y también podría haber una isquemia por bajo flujo cuando hay una alteración en la microcirculación, ¿ya? En la microcirculación. Por ejemplo, hay tipos de angina del miocardio que le llaman síndrome de X por una alteración en la microcirculación. Hay alteraciones anatómicas del nacimiento que llevan a una distribución anómala de la circulación más pequeñita, en este caso del corazón, ¿no? Y entonces, entendiendo que hay dos cosas, una disminución de flujo y un aumento de la demanda, y sabiendo que la aterosclerosis es la primera causa, entonces con ustedes haríamos el repaso cómo se forma la placa ateromatosa, dijimos, cómo comenzaba. Número uno, con una disminución había una disfunción del endotelio, ¿no? El endotelio. ¿Y esto qué provocaba la disfunción del endotelio? Que los LDL que estaban circulando ingresen a la capa, la capa íntima, ¿no? Ingresen a la capa íntima o lámina íntima, ¿qué era? Lámina íntima, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ingrese, estos LDL, ¿qué se hacían? Se oxidaban, ¿no?
Y una vez que se oxidaba, ¿a quién reclutaba? Que estaban en la luz, a los monocitos. Y estos monocitos se convertían en macrófagos, ¿no es cierto? Ya, en la lámina íntima o interna. Y estos macrófagos, ¿qué hacían? Fagocitaban, ¿no? Fagocitaban ¿a quién? A los LDL. Y esto se convertía en ¿qué? Células espumosas, ¿no es cierto? Ya, espumosas. ¿Y estas células espumosas qué hacían? Por último. Claro, esta célula espumosa, lo que acontecía acá, no, en la fagocitosis acá había una apoptosis, ¿no? Una muerte celular, se convertía en células espumosas y estas células espumosas atraían a las fibras musculares de la capa media y formaba no solamente las células, atraían a las células musculares y también atraían a sustancias que estaban llenas de colágeno y fibrinógeno. Y por último formaba, dijimos, un núcleo lipídico y un contorno y una capa fibrosa, ¿no es cierto? Capa fibrosa. Esta capa fibrosa más el núcleo lipídico formaban el aterón, que es el 90% de los casos de isquemia coronaria. ¿Ya? Se resume en esto. ¿Ya? Ahora acá que distinguir, dijimos también, solamente para recordar, que si tenemos un vaso sanguíneo y habíamos dicho que esta era la capa fibrosa y acá estaba el núcleo lipídico. ¿Ya? Entonces, núcleo lipídico grande y células, ¿cómo se llama? Capa fibrosa, ¿no? La capa fibrosa pequeña, que era un ateroma estable o inestable. Inestable por esto, ¿no? Por esto. ¿Ya? Entonces, ateroma inestable. ¿Qué tiene riesgo de romperse, ¿no? ¿Ya? Tiene riesgo de romperse. ¿Ya? En cambio, si tenemos esto de acá, un núcleo pequeño, pero una capa fibrosa más grande, esto atribuye a un ateroma estable, ¿no? Estable, ¿ya? Estable hasta cierto sentido también, ¿no? Porque también va ocluyendo la luz, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Listo. Entonces, eso es como parte del recordatorio, ¿no? Y también como parte del recordatorio dijimos los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo comunes para isquemia, para isquemia cardíaca o isquemia cardiovascular y en general para todo lo que es estas patologías. Factores de riesgo dijimos modificables. Uno era la edad, ¿no? A mayor edad. Otro es el sexo,
generalmente masculinos, debe ser mayor de 40 años y femenino, dijimos, a partir de la edad menopausia, ¿no? De la menopausia, ¿no? Más o menos 40, 45, 50 años. Ya, ¿qué más otro factor no modificable, perdón, no modificable? Genético, ¿no? Había tendencia en familiares de primer grado, ¿no? Que hayan hecho esta enfermedad. Y los modificables coincide también con todo esto, y acuérdense, en este caso de isquemia, acuérdense de las 4 H's, ¿ya? Siempre acuérdense de las 4 H's, que también coincide, ¿no? Uno, la primera de hipertensión arterial. Segundo, de hiperlipidemia. Sobre todo un aumento de las LDL, como ya hemos visto acá, y una disminución de las HDL, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Otra H de hiperglicemia. Entonces ahí nos acordamos de la diabetes mellitus. Y lo otro ¿de qué será? De humo. Y ahí nos acordamos de cigarro, ¿no? Cigarro o tabaquismo, ¿no? Entonces, siempre acuérdense de esas 4 H's en isquemia. Pero si ustedes se dan cuenta, tiene que ver mucho con aterosclerosis. También son casi los mismos factores de riesgo, incluido ya aquí, usted sabe que es la obesidad, ¿no? El sedentarismo, el estrés, otras cosas más, ¿no? Pero de importantes son estos, ¿no? Una cosa puede llevar a la otra. Ya. Ya, entonces se menciona que en la anatomía patológica, la arteria más afectada de una isquemia, si hay preguntas de exámenes, siempre acuérdense, si la arteria más afectada, no en isquemia coronaria, en cualquier isquemia, es la arteria abdominal, ya, es la arteria abdominal. Que con más frecuencia es la arteria abdominal, ¿no? La arteria abdominal. Pero si hablamos ya netamente de coronaria, las arterias coronarias las más afectadas son la descendente anterior, la circunfleja y la descendente posterior, ¿ya? Entonces ya ustedes van a ¿cómo se llama? Repasar, por ejemplo, la descendente anterior, ¿cuál es su sinónimo, no? También llamada interventricular anterior. ¿De dónde proviene? ¿Quién irriga? La coronaria izquierda, ¿no? ¿Qué parte irriga, no? El 80% irriga la parte del ventrículo izquierdo, ¿no? La circunfleja nace de la arteria coronaria izquierda, también irriga la rama del ventrículo izquierdo y también tiene una rama para irrigar la aurícula izquierda. Y la descendente posterior o intraventricular posterior irriga más o menos el 80% del ventrículo derecho, ¿no? O sea, de la parte derecha. Entonces, entre esas tres arterias, el lado derecho, izquierdo, anterior y posterior del corazón está comprometido, ¿ya? Entonces, si hay pregunta de examen de prioridad, si estuviese en la pregunta de examen y hay descendente anterior, sería la primera opción. Si no tiene descendente anterior y hay circunfleja, sería la segunda opción. Y si no tiene descendente anterior y no tiene circunfleja y solo sería descendente posterior, esa es la opción, ¿ya? Pero eso en prioridad es esa, descendente anterior, circunfleja y descendente posterior. Así es donde
se ve reflejado ¿cómo se llama? El daño que se va a ver en las arterias, ¿ya? Y entonces hablábamos de placa ateromatosa estable o placa ateromatosa inestable. Y no se olviden que en la placa ateromatosa inestable siempre va a haber, como dijimos, interactúan los macrófagos, los M1 y los linfocitos TH1, que son proinflamatorios, o sea, que ayudan a aumentar más la inflamación. Por eso que es inestable, es más peligrosa, ¿ya? Y dijimos también que en una placa ateromatosa estable estaban los macrófagos M2 y los linfocitos TH2, ¿no? Que son antiinflamatorios, al contrario de los M1 y TH1, que son proinflamatorios, o sea, que promueven la inflamación. En cambio, los macrófagos M2 y TH2 son antiinflamatorios, ¿no? Entonces, la cascada de la ¿cómo se llama? De la isquemia es sencilla, ¿no? Pero tiene algunas cosas importantes, ¿no? Es sencilla, ¿por qué? Porque al disminuir el flujo sanguíneo, lo que provoca directamente es una alteración en la diástole, ¿ya? Porque la diástole es el llenado, ¿no? Se tiene que cargar. Y si hay una alteración en la diástole, no va a haber una nutrición adecuada de esos miocitos y de esas células del corazón. Y por lo tanto va a haber una alteración en la sístole, o sea, en la contractibilidad. Y si hay una alteración en la diástole, en la sístole, sigue una alteración en el electrocardiograma y por ende al final va a haber clínicamente una angina. Angina se traduce como un dolor producto de un bajo flujo sanguíneo, ¿ya? Dolor de pecho, así se traduce. Ya, entonces para hacer algunas diferencias, por ejemplo, en la angina de pecho, en el ateroma estable, acá en el estable, ya, ustedes pueden evidenciar acá que hay un pasaje todavía pequeño de luz, ¿no es cierto? Ya, es un pasaje pequeño todavía de luz. Pero esto a medida que vaya aumentando los factores de riesgo, esto poco a poco se puede ir disminuyendo la luz, ¿no? Esto va aumentando, el núcleo puede ir aumentando un poco más y la capa fibrosa puede ir aumentando y la luz va aumentando. Cuando es el 10%, más o menos de que cubre la luz, 10%, se dice que no habría ninguna o pocos síntomas. No se va a poder evidenciar, salvo que le hagamos un examen, qué sé yo, de los vasos sanguíneos, ¿no? Y que se puede evidenciar una opacificación, pero bien difícil que pueda haber una sintomatología. Cuando está del 20 al 40%, podría haber al esfuerzo, por ejemplo, este paciente se va a jugar fulbito, ¿no? Ya una pichanga, bola y algo, y comienza con un dolor, pero el dolor es pasajero, calma. Pero ya cuando llega al 70%, ya este dolor ya no se torna al esfuerzo, o sea, al yo hacer actividad, sino ya comienza a ser al reposo, ¿ya? O sea, que cuando yo estoy sentado, ya comienzan los síntomas de dolor de pecho, la angina de pecho. Y así, ¿no? Puede ser, aumenta más el porcentaje, incrementa más la sintomatología, ¿no? Así va yendo, ¿no? Ese es el problema. Y ahora, la angina inestable. Este es el problema de la angina inestable. O la ateroma inestable, ¿no? ¿Qué pasa como es inestable, como tiene una capa muy delgada, capa fibrosa muy delgada, lo que puede hacer es, perdón,
se rompe y se forma un coágulo, ¿no? Pero este coágulo puede ser pequeño, puede ser más grande y puede llegar a un momento a cubrir todo la luz, ¿ya? ¿Y esto qué provocaría? Cuando cubre todo, ¿qué provocaría? ¿Qué provocaría? Aparte de la isquemia, bueno, que ya no hay flujo, provocaría necrosis. ¿Y qué es necrosis? Infarto agudo del miocardio. Así de simple y sencillo, ¿ya? Pero esto se avisa, porque cuando hay ruptura, se avisa, ¿no? Acá ya no sería, como en este caso, una angina más estable, ¿no? Esta es una angina estable. ¿Por qué es una angina estable? Porque dura poco tiempo, porque remite fácilmente. Si tú le das una nitroglicerina, algo para el dolor, ¿no? Un vasodilatador, que es la nitroglicerina, mejora, ¿no? Dura poco tiempo y no perdura mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero en este caso, cuando ya hay una ruptura del ateroma, y se forma un trombo, ¿no? Se forma un trombo y esto puede llegar a ocluir todo la luz del vaso sanguíneo. Entonces esto, aparte de la isquemia, produciría una necrosis, y la necrosis ya es infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces algunas cosas importantes que tienen que saber, que que la parte aguda, o sea, de acá, esto es agudo y esto se vuelve crónico, es más estable. Y la parte de arriba se convierte en un síndrome coronario agudo, que puede ser dos tipos, ¿no? Hay unos con elevación del ST y hay otros sin elevación del ST, ¿ya? Así, hay unos síndromes coronarios sin elevación del ST y hay otros síndromes coronarios agudos con elevación del ST, ¿ya? Los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, ya, ahí están las anginas inestables, los infartos agudos de miocardio subendocárdicos, o sea, que afectan solamente una porción del corazón, ¿ya? Y que son más o menos el 50%, y de ahí vienen los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. ¿Y cuáles son los síndromes coronarios agudos con elevación del ST? Los infartos agudos de miocardio transmurales. Dijimos que la angina inestable era un tipo, ¿ya? Después los infartos agudos de miocardio subendocárdicos eran el otro tipo, que son la mayor, el 50%, el 25% era inestable. Y el otro, dijimos el otro grupo, que uno es con elevación del ST y el otro es sin elevación del ST. ¿Ya? Los primeros eran sin elevación del ST y estos últimos sí son con elevación del ST, que son los más peligrosos, que son los infartos agudos de miocardio transmurales. Ya no solamente abarca la capa endodérmica, ¿no? Sino todas las capas del corazón, todo el músculo del corazón, y son en un 25% también afecta. Entonces la mayoría de los infartos agudos de miocardio son endodérmicos, ¿ya? Pero hay un porcentaje mínimo que son la angina inestable, que es el 25%, y el otro 25% que son los infartos agudos de miocardio más complicados, que son los transmurales, ¿ya? Y hablando ya un poco, y tiene que ver mucho también el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, a diferencia, por ejemplo, de la isquemia es algo en general, pero ya el infarto agudo de miocardio ya solamente es esto, ¿ya? Es la ruptura de un trombo. Entonces, la primera causa, el 90%, es trombosis coronaria sería el 90% de las causas, ¿ya?
¿Que un vasoespasmo también podría producir? Sí. ¿Que la isquemia en general? También. ¿Que una embolia? También. ¿Que una iatrogenia, por ejemplo, están operando un cirujano cardiovascular y por ahí lacera una arteria coronaria y produce en ese momento una necrosis o muerte de esa parte del corazón? También podría producir un infarto agudo de miocardio. Pero la principal causa es lo que vimos acá, ateroma inestable que causa una ruptura y que esa ruptura se convierte en un trombo o un coágulo, y ese coágulo va a ocupar toda la luz de la arteria. Eso produciría un infarto agudo de miocardio. Dijimos que infarto agudo de miocardio, el 50% es subdérmico, ¿no es cierto? Y el 25% es transmural, el más peligroso, ¿ya? Transmural. El transmural es con elevación o sin elevación del ST. Con elevación del ST. Y el subdérmico, que es el más común, es sin elevación del ST, al igual que la angina inestable, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la fisiopatología no está muy clara la fisiopatología del infarto agudo de miocardio, pero lo primero que se produce es una suspensión, el trombo que hace, ¿no? El trombo ya que hace una obstrucción ahí, lo que provoca es una disminución del metabolismo anaerobio. O sea, ¿qué produce? Que normalmente el ciclo de Krebs, que normalmente se producía para dar energía al ATP, eso se ve alterado. Entonces, si se ve alterado, tanto el fosfato de creatinina y el fosfato de adenosina, que son las principales fuentes para el ciclo de Krebs, se ve disminuida. Si no hay ATP, no hay energía. ¿Qué no va a haber en ese músculo? Contracción. Y al no haber contracción, ¿qué no hay? Flujo. Si no hay flujo, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, hay hipoxia. Y si hay hipoxia, hay muerte, ¿no? Hay necrosis. Entonces, es así. Esa es la lógica. Pero que en el camino se liberan sustancias como el ácido láctico, por ejemplo, ya se liberan sustancias. Entonces, ese pedazo de corazón o esa localización del corazón se vuelve también insuficiente. Y al haber necrosis también se liberan unas enzimas. Cuando ya hay necrosis se liberan unas enzimas propias del músculo cardíaco, que son troponina, CPKMB, ¿no? Y la última, ¿no? La mioglobina, la creatinina quinasa, que es la CKMB, y la troponina, ¿ya? ¿Por qué la troponina es la que tiene más sensibilidad y especificidad dentro de todas las enzimas que se liberan al haber una necrosis del vaso sanguíneo, una necrosis, perdón, de la célula cardíaca? ¿Por qué? Porque se supone que si estamos en una curva de horas, digamos 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, un día, 2 días, 3, 4, 5, 6 días, y tenemos, por ejemplo, lo primero la mioglobina asciende el segundo día y el cuarto día disminuye, ¿ya? Igualito, por ejemplo, la CPK-MB, el segundo día incrementa y máximo el primer día está disminuyendo, o en los 2 días. Pero la troponina incrementa bastante el segundo o cuarto día y se va a mantener hasta 6 o 7 días. Por eso que esta tiene bastante sensibilidad y bastante especificidad, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que si viene un paciente, ¿no? Viene un paciente con angina de pecho, es el más importante, se agarra el pecho con sudoración y con una hiperactividad. En ese momento no le vamos a poder sacar exámenes. ¿Qué le vamos a poder sacar exámenes para ver laboratorios? Primero que acá a nivel de hospital sí podemos tenerlo, pero a nivel de un centro de salud que ustedes están en un primer nivel no lo van a tener.
Pero sí lo que pueden tener y con el tiempo va a haber es un electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, dijimos que si ustedes ven una alteración del ST, ya podríamos ir diferenciando. Y cuando ya hay necrosis, o sea, una es la alteración del ST, y cuando ya hay necrosis es la alteración de la Q, ¿ya? De la onda Q. Entonces, hay dos tipos de alteración: alteración de la onda ST y de la Q, ¿no? La onda Q. Ya, entonces, el tratamiento, bueno, no decidimos mucho el tratamiento. El tratamiento, hay dos cosas importantes en el tratamiento ya del infarto, o sea, de lo peor que pueda suceder. Uno es la fibrinolisis, que es con tratamiento médico, ya, y la otra es la angioplastía, ¿no? Ponerle como un stent que va a ir directamente a romper ese coágulo para que para hacer flujo sanguíneo, ¿no? Pero eso es a nivel del hospital de tercer nivel para arriba. Por ejemplo, acá no se puede hacer ese stent. Acá si viene un paciente con infarto agudo de miocardio, lo único que vamos a hacer es fibrinolisis, y esa fibrinolisis se puede hacer en menos de 2 horas, pero ya pasadas las 2 horas y no le han hecho una angioplastía, el factor de riesgo para una mortalidad es bien alto, ya bien alto. Entonces, si en 48 horas, las 48 horas posteriores, te puede aguantar una angioplastía, pero si solamente tienes, por ejemplo, está en Moquegua y está en Ichuña, y ustedes no tienen para hacerle fibrolisis, o sea, tratamiento médico, y tampoco tienen para hacerle angioplastía a Moquegua, entonces el riesgo de ese paciente que muera es altísimo, muy altísimo. Ya, entonces, ¿qué nos enseña esto? Que primero el sistema de salud en el Perú estamos muy atrasados, ¿no? Que deberíamos tener siquiera en los hospitales de la región, deberíamos tener un hospital nivel 3 que se pueda hacer esto. Segundo, que si no podemos llegar al tratamiento, tenemos que regresar a nuestra etiología y tratar de modificar nuestros factores de riesgo. No queda otro. Tenemos que ser preventivos. ¿Por qué? Porque lamentablemente si queremos ser recuperativos o tratar esta enfermedad, no tenemos con qué tratarlo. Es nuestra realidad. Ya no tenemos. Ya, y si tuviéramos, bueno, es a nivel de Lima, ¿no? Si alguien tiene un infarto, tendrá que ser en Arequipa, en Lima, quien tenga que estar en ese momento, ¿no? Si está acá, bien complicado. Está en provincia, peor todavía, ¿no? Ya. Pero eso nos enseña esto, ¿ya? Y era la cadena que les dije que les seguía diciendo, ¿no? Va de la mano con aterosclerosis, va de la mano con isquemia y termina esto en un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces, ¿qué queda de lección ahora? Evaluar, como les decía, las causas, evaluar la anatomía, evaluar por qué se altera los segmentos del EKG, ¿ya? Revisarlo bien. ¿Por qué se alteran las enzimas? ¿Ya? Las 3 enzimas, ¿por qué se alteran? ¿Ya? Fisiopatológicamente, ¿por qué se alteran? ¿Ya? Y nada más. Y el tratamiento fibrinolítico, por ejemplo, que es con alteplasa, hay que ver, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se supone que es un vasodilatador, ¿no? Rápidamente, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Ya? Entonces, ¿a qué tenemos que temerle más? Al infarto agudo de miocardio transmural, que es con ST elevado, ¿ya? Y probablemente tenga la onda Q no alterada, ¿no? También hay, ¿cómo se llama? Hay una alteración de la onda T, ¿ya? Aparte de la Q, también hay una alteración de la onda T, ¿ya? Que puede ser cuando es subendocárdica, o sea, la mayor cantidad de infartos, es una T picuda
o positiva le llaman. Pero cuando es una transmural, que es la más grave, pero que solamente felizmente que es el 25%, vamos a tener una onda T invertida o negativa, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la onda T, el segmento ST, ¿no? ST en el subendocárdico es disminuida y en el transmural es aumentada, ¿ya? Hay una diferencia. Y eso que les quede bien claro en un esquemita porque son preguntas de examen, no solamente de fisiopatología, sino son preguntas de exámenes cuando ya están en la residencia o cuando vayan a dar su examen de NA, ¿ya? Consulta Sí. sobre los ateromas, bueno, para cuando un paciente presente o se detecte que da síntomas, ¿se puede hacer seguimiento del crecimiento, digamos, de ese ateroma? Claro, o sea, si todo paciente que debute con una angina de pecho, generalmente estable, todos van a debutar con angina, a menos que sea, por ejemplo, esa angina que dijimos que era provocada por cocaína, con anfetaminas, ¿no? Pero la mayoría debuta con anginas estables, que ante un esfuerzo comienza con un dolor de pecho, pero dura poco. A ese paciente, ¿qué se le tiene que hacer? Un holter. ¿Holter qué es? Te hacen correr, o sea, en una máquina, te hacen correr y te van midiendo la presión arterial, el electrocardiograma en tiempo real. A mayor actividad física, te van midiendo cómo va tu actividad en el electrocardiograma, en tiempo real. Entonces, se supone que si ha desencadenado esto una actividad compleja, o sea, una actividad física fuerte, en esa prueba de esfuerzo, como van aumentando la cantidad de fuerza, porque en esa maquinita para correr, va aumentando cada vez más con el tiempo, entonces va a aparecer ahí. Va a aparecer que la onda T, a lo mejor disminuida, aumentada, va a tener cualquier alteración del electrocardiograma. La presión arterial también se va a incrementar, entonces el siguiente paso es una ecocardiografía. Y ahí pueden ver cómo están las arterias. ¿Por qué? Porque ven el Doppler, cómo se irriga la sanguínea, el flujo sanguíneo también lo ven ahí. Y de ahí, si no están contentos, no llegan con ese diagnóstico, ya se puede hacer otro tipo, ¿no? Una angioten, ¿no? Una tomografía hacia computarizada solamente de las arterias. Ya, entonces, hay varios procedimientos, pero comenzamos desde cero y van incrementándose los exámenes, ¿no? ¿Y eso nuestro hospital puede ofrecer? Nosotros sí tenemos, acá hacemos ¿cómo se llama? La prueba de esfuerzo y ¿cómo se llama? También la ecocardiografía. Bueno, les cuento yo una experiencia personal, ¿no? Eso ya para ustedes. En una oportunidad, nosotros acá nos hacen todos los años para salir de vacaciones nuestros exámenes. Y en una me salió justamente el factor de riesgo, LDL aumentado y HDL disminuido. Y al toque, prueba de esfuerzo me hicieron. Claro, o sea, definitivamente así, ¿no? O sea, correlacionar la fisiopatología con la clínica, prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo salió bien, no tengo ningún problema. Ecocardiografía salió normal, o sea, no tenía en ese momento ateroma. Pero sí tenía factor de riesgo, porque si tengo elevado, en cualquier momento se forma. O si se ha formado algo pequeñísimo, ¿no? Entonces ahí, tratamiento para vasodilatador. Y para que ese ateroma no se vuelva, inestable, sino forme una capa fibrosa más rígida. Si hay, que forme una capa, entonces para eso están las estatinas, ¿no? Vasodilatadoras y ese es el tratamiento también. O sea, doctor, no hay cura, solamente tratamiento. Claro, ese es el problema. Entonces, ¿qué me dijeron? Modifica tus factores de riesgo. Ya, es la clase. Y eso van a tener que luchar todos, ustedes todos, sean cardiólogos o no sean cardiólogos, igualito. ¿Qué faltaba? Actividad física. ¿Qué faltaba? Bajar de peso, ¿no? Aunque no crean, ¿no? Entonces, en todos, o sea, y el personal de salud es el que a veces más tiene esos factores de riesgo, ¿no? El estrés, ¿no?
Y ya de solamente escuchar, ya en mis controles de la presión ya comenzaron a elevarse. Hay una presión que, como dijimos, es emotiva. O sea, la presión arterial que ustedes encuentran de bata blanca. O sea, ¿qué me pasaba? Yo, por ejemplo, todos los años nos ponen acá también todas las vacunas que nos tocan, ¿no? Influenza, todo. Pero de solamente ver la aguja, la presión se eleva. Esa es la presión de bata blanca. O sea, es el estrés que tú haces, aumentan las catecolaminas, todo, aumentan los factores de contracción del corazón y te aumenta la presión. Pero de todas maneras, tienen que hacer una unidad clínica, ¿no? Si tu paciente, por ejemplo yo, ¿no? Lo primero que preguntaron, ¿hay antecedentes? Sí, mi papá es hipertenso. Entonces ya lo de bata blanca, puede ser de bata blanca, pero también puede ser ya comienzo de una hipertensión, ¿no? Entonces todas esas cosas van a ir ya ustedes tratándolas, viéndolas, ¿no? Entonces ustedes al comienzo como médico general ven todo, ven hipertensión, ven diabetes, ven dislipidemia, ven todo, ven pediatría, ven todo. En su centro de salud ven todo, porque son médicos. Ya cuando ustedes acudan a una especialidad, igualito, no dejan de ver eso, ¿no? Porque eso es, como decían en un momento, la obesidad es la pandemia del futuro. Pero si la obesidad arrastra una serie de patologías como estas, todas estas patologías también son del futuro, ¿no? Claro. Ya no nos va a matar el SIDA, ya no nos va a matar los accidentes de tránsito, nos va a matar estas cosas. Listo, chicos, eso es. Una pregunta más, Sí. doctora. ¿La angina estable se manifiesta o se puede manifestar en los niños? Nosotros hemos tenido un caso de revisión que fue importante, que nació con un problema de microcirculación. Justo lo que dijimos en la última etiología, ya nació así, con problemas de circulación. Los niños pues no van a decir, me duele el pecho, ¿no? Solamente lloraba, lloraba. Y la saturación cuando lloraba bajaba bastante, a niveles que no eran considerados normales, pero no tenía problemas respiratorios. Y cuando le hicieron la ecocardiografía, bueno, notaron una cardiopatía leve, pero sí cuando le hicieron el Doppler, el flujo, estaba totalmente disminuido. A ese chiquito lo tuvieron que llevar a Lima. En Lima le hicieron un angioten, lo tuvieron que dormir, le hicieron un angioten, y ahí le encontraron que tenía la anatomía de sus vasos sanguíneos era totalmente irregular. Primero que se había hecho como una anastomosis, o sea, por decir, el camino de acá lleva a la universidad, pero para esos vasos sanguíneos que estaban anómalos, esa microcirculación que estaba anómala, se había hecho una calle de desviación por la calle, por el mercado, por acá abajo, pero todos llegaban a la universidad, pero se había visto, por todos sitios se había hecho una recirculación. Entonces lo que han hecho con ese niño es volar ya esas arterias que no servían y la recirculación ayudarla. Ponen unos stents simples nomás, les han puesto, pero después lo retiraron en 6 meses y el niño está bien. Pero es increíble, ¿no? De una cosita simple se puede comer. Ese niño, si llegaba adulto, podía morir. Es más, ni de adulto, de niño, si hacía un esfuerzo grande, podía fallecer. Pero sí puede suceder. Es mínimo, pues es uno en 10 millones de nacidos, pero le tocó. Pues, y felizmente que nos dimos cuenta. Nosotros pensamos que era otra cosa, pero bueno, ya descubrieron. Pero sí hay microcirculación. Pero no es muy común en niños, más es en adultos. Doctor, en ese caso, ¿eso se debía a que el niño ya había nacido también? Claro, entre la semana 4 y la semana 20, todo el sistema circulatorio se va formando. ¿Qué había pasado? Que la mamá justo en las primeras semanas había ido al dentista, le habían aplicado anestesia sin darse cuenta que estaba embarazada. Podemos creer que eso puede ser, porque no hay otra forma. Si no, ya pues una cuestión del azar, ¿no? Dios quiso que es una... leí que en casos de obesidad o cuando una persona, hay un sobreesfuerzo del cuerpo, se crean también como pequeñas
arteriolas, por así decirlo, en el corazón que van a tratar de compensar Compensar. quizás. Claro, o sea, cuando se produce esta obstrucción, el cuerpo lo que hace en un mecanismo de compensación hace eso, bypass. Bypass, o sea, así como les explicaba, ¿no? Para llegar a la universidad comienza a ver otras rutas. ¿Por qué? Porque el organismo sabe que en esa ruta que está afectada, está obstruida, se va a morir esa parte del corazón. Y rápidamente trata de que haya una recirculación o haber otras arterias o, o renacen nuevas arterias. Tan noble es el organismo que renacen nuevas arterias, se forman nuevas arterias pequeñísimas para poder, digamos, no con la suficiente cantidad que normalmente le regaba estas arterias que están obstruidas, pero por el momento trata de compensar eso, ¿no? Haciendo bypass. Y eso es lo que ha provocado o ha incentivado a los cirujanos cardiovasculares a que a raíz de lo natural ellos hagan una operación. Ellos son los famosos bypass. Los bypass los hacen ellos. De una arteria la ponen a otro sitio, de microcirculación, pues, ¿no? Pero hacen bypass justamente para evitar que una zona del corazón o varias zonas del corazón mueran, pues, hagan necrosis y hagan infarto, pues, ¿no? Listo, chicos. Gracias. Ya.